Muy buenos días, muy buenas tardes. El momento que tú estés escuchando este programa, yo sé que lo estás escuchando a través de Activa 95.9 de FM o bien a través de las diferentes plataformas en las que transmitimos tu programa de testimonios Visión Vida. Yo hoy estoy muy contento y muy emocionado por el invitado que tenemos el día de hoy. Usted está para saberlo y déjeme contarle que él es una persona que tiene un bonito ministerio donde sus palabras, donde por medio de su lengua, su voz, y de una manera muy artística comparte la palabra de Dios. Y déjame decirle artística porque el arte de la lírica, el decir palabras que lleguen y trastornen a las personas directamente al corazón, es todo un arte. Es por eso que hoy quiero presentarte, sin irme mucho a darle vueltas al asunto, presentarte a Christopher Jiménez, de Apóstoles del Rap. Christopher, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, pues realmente muy contento de poder compartir con toda la gente que escucha Activa 95.9 y esperemos que sea de bendición todo lo que se platique a través de este programa, que yo confío en Dios que sí. Saludos a todos y que estén teniendo un excelente día. Fíjate, estuve escuchando bastante de tu testimonio, el cual al momento de yo escucharlo dije, esto se tiene que compartir, esto tiene que trascender fronteras si es necesario, tiene que llegar a los corazones, porque dentro de lo que yo escuchaba en algunos videos tuyos, en algunas entrevistas que te han dado, me gustaba mucho esta parte, me gustaría partir de esta palabra de Dios, que aun cuando tu padre y tu madre te dejaran, Dios siempre va a estar contigo, Dios te recogerá. Sí, así es. De hecho, muchas veces cuando ya conocemos a Dios, como que dejamos de darle peso a ciertas palabras que Él nos dice, y esa palabra la hemos escuchado tantas veces que no entendemos el poder que tiene, lo importante que es un papá para una persona. A mí me tocó una vez que yo iba en un taxi a la central para salir de viaje y resulta que empecé a platicar con el taxista y él me dijo que su papá y que su mamá lo habían abandonado cuando era niño en un orfanato. Entonces yo le dije eso, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios te recogerá. Y una persona que no conocía nada de Dios empezó a llorar en ese momento y ese día aceptó a Jesús. Entonces lo que para muchos es una palabra que repiten sin entender lo que significa, para otros es un tesoro. Así es, y por eso para mí siempre es importante, y yo siempre que lo leo pues me recuerda quizás todo el tiempo que pasé sin tanta atención de mis padres hacia mí, y me recuerda que hubo alguien que me estuvo cuidando y que ha sido y siempre será un papá para mí. Así es. Y bueno, el programa de hoy, Chris nos va a platicar de su testimonio, porque él pasó por un proceso de salud que para muchos pudo haberle marcado la vida o simplemente marcado el fin de su vida. Pero en este caso no fue así. Por eso es que quiero pues darte el espacio, mi estimado Chris, que nos platiques de dónde eres, de dónde provienes, cómo es tu familia. Pues vengo de Monterrey, Nuevo León. La pregunta cómo es mi familia, no sé así como que cómo responderla, porque no sé si te refieres a mi esposa o a mis papás o en qué manera mi familia. Vamos a hablar primero de tu vida antes de Cristo y la vida después de Cristo más adelante. Ok, pues antes de conocer a Jesús, la verdad mi vida fue muy complicada desde que iba a nacer. Yo venía con el cordón umbilical enredado en el cuello, así que le dijeron a mi mamá cuando iba a nacer que podría venir con parálisis cerebral o que iba a nacer muerto, pero gracias a Dios nací bien. O eso creo, no sé. No, está muy bien. Para el tremendo ministerio que tienes, hermano, los propósitos de Dios son perfectos. Amén, amén. Para muestra un montón. Entonces, pues fui creciendo. Mi mamá era de las personas que no le gustaba que le pusieran vacunas a sus hijos, así que me enfermé de todo lo que existe prácticamente. A los 9 años mi papá nos abandonó y
solamente dijo que iba a ir a apagar la luz, se salió de la casa, pero no apagó la luz ni tampoco regresó. Y yo sé que más de una de las personas que está escuchando este programa o que está mirando el video, tal vez tenga un papá que se fue a comprar cigarros o cerveza, como dicen por ahí, y ya no volvió. Entonces mi mamá empezó a desquitarse contra mí lo que mi papá le había hecho, empezó a golpearme, a pegarme, me gritaba, me decía: tú eres un bueno para nada, tú eres un fracasado, tú eres un don nadie, nunca vas a llegar a ningún lado, eres igual que tu padre. Y yo creía las palabras de mi mamá, me sentía solo, me sentía triste y abandonado. Pero como dijimos al principio de este programa, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Dios te recogerá. Y Dios me recogió. Aunque yo no sabía qué planes tenía para mi vida, yo no lo conocía, no tenía idea de nada. A los 11 años me empecé a enfermar y como no había dinero en mi casa, pues mi papá se había ido, mi mamá... ¿Se hacía cargo de todo tu mamá? Se hacía cargo, pero no solo eso, como duré mucho tiempo enfermo, como un mes, alrededor de un mes yendo al hospital y nosotros no teníamos para pagar esas cosas, mi mamá se enojaba, me golpeaba, me decía que dejara de fingir estar enfermo. Y es que los doctores no lograban descubrir qué es lo que tenía y pasaba el tiempo, cada vez estaba peor, me desmayaba, en la escuela vomitaba, me quedaba dormido, hasta que una noche me llevaron a la sala de urgencias y ahí estaba yo esperando. Mi mamá empezó a gritar para que le hicieran caso a los doctores porque había gente que aparentaba estar peor que yo y a mí no se me notaba por fuera, pero por dentro pues prácticamente estaba muriéndome. Deshecho. Entonces logra que me pasen a que me chequen, me empiezan a hacer estudios otra vez, vuelven a revisarme y ya cuando terminan mandan llamar a mi mamá los doctores y le dicen: señora, ¿sabe qué? Perdónenos, no nos dimos cuenta a tiempo, su hijo no tiene gripa, su hijo no tiene sinusitis, no tiene nada de lo que le habíamos dicho, su hijo tiene cáncer. Pero a ver, un momento, cuando ibas todo este mes y que te decían: es sinusitis, tiene un problema respiratorio, no, te daban enfermedades que aparentemente tenían una solución con un medicamento de una semana y ya, pero tú no veías una mejoría, tu mamá te decía: deja de fingir. Sí, es que no me ayudaban en nada los medicamentos, entonces cada vez estaba peor y yo no sabía por qué razón estaba peor, estaba ya desesperado. Durante todo ese mes, cuando ya esa noche le dicen a mi mamá: sabe que su hijo tiene cáncer, le explican más o menos la enfermedad que tenía, se llamaba linfoma no Hodgkin, tenía un tumor en la garganta que me llegaba hasta el cerebro, tenía el estómago, los pulmones, los riñones, el páncreas, todo invadido con tumores, era un cáncer etapa 4. Metástasis. Sí, la etapa 4 es en la que te dan solamente un tiempo de vida, a mí me dieron 3 días esa noche y la razón por la que no se daban cuenta es porque ningún tumor se miraba, estaban por dentro. Normalmente el linfoma no Hodgkin se ve, sale por el cuello, en los hombros, pero el mío estaba todo por dentro del cuerpo y lo único que pasó es que me estaba cerrando la respiración. De hecho, pensaban que era sinusitis porque no respiraba y ya ese día que llegué al hospital se dieron cuenta que ya no tenía nada de respiración por la nariz y me quedaba un agujero de 1 centímetro por la garganta, o sea, pero en la garganta, yo respiraba por la garganta, mi lengua se secó de tanto respirar por la garganta, ya no podía comer sólido, estaba prácticamente muy mal y eso fue lo que pasó esa noche. Entonces mi mamá le habla a mi papá y le dice: ven a despedirte de nuestro hijo. No sé cómo consiguió su número porque teníamos un montón de que no lo veíamos. Creo que le habló a su familia y su familia ya lo contactó. Le hicieron llegar la información. Le hicieron llegar la información. Entonces mi papá regresa, pero regresa con un pastor. Y cambiado. Sí, a nosotros se nos hizo extraño porque mi papá tenía algunos vicios, le hizo mucho daño a mi mamá. ¿Cómo era tu papá antes? Siempre fue muy alegre, pero engañaba mucho a mi mamá, no mandaba dinero, no era responsable con la familia. ¿A qué edad se casaron tus papás? Jóvenes, mi papá no tan joven, tenía 28 y mi mamá tenía 19, creo. Ok. Entonces yo nací un año después de eso, pero la cosa es que esa noche que llega mi papá empieza a decir que Jesús me iba a sanar y obviamente la familia no le creía, Claro. Le decían que estaba bien loco porque se acordaban de todo lo que había hecho. Sí, de su mal ejemplo que había dado por años,
pero a mi papá no le importó, él hizo una oración por mí y dijo, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No importa lo que digan los doctores, yo creo que Cristo puede sanar a mi hijo. Y la oración de un padre por sus hijos tiene poder. Mucho poder. Y eso yo lo creo porque si no fuera por eso, pues no estaría en este programa. ¿Pasa algo sorprendente después de que tu papá llega, hacen una oración? Sí, a mi mamá le dieron 2 opciones, le ponemos medicamento, quimioterapia para que se muera sin sufrir, o no le ponemos nada, pero se va a morir sufriendo mucho. Y mi mamá eligió que me pusieran quimioterapia para que muriera en paz, pero lo que pasó fue que después de que mi papá oró me pusieron ese medicamento y al día siguiente todos los tumores que tenía habían desaparecido. Sin duda alguna, Cris, Dios es tan grande y poderoso, y por lo que tú pasaste en esa sala de hospital, hay muchos por los que están pasando por algo similar. Hay personas ahorita, niños, adolescentes, incluso personas adultas que están pasando por un problema de cáncer, que incluso se les ha dado ya pues un ultimátum de decir tanto tiempo le queda de vida. Y yo sé que las personas que en este preciso momento estén escuchando, quiero que escuchen atentamente lo que Dios hizo en la vida de Christopher Jiménez. Dios lo sanó de haberle dado 3 días de vida, Chris. ¿Te dieron 3 días de vida? Sí, así es, 3 días. 3 días. Y sucedió lo que para muchos no es creíble o es imposible. Pero nosotros creemos en un Dios de lo imposible, un Dios de milagros. ¿Qué sucedió, Chris? ¿Qué pasó con los doctores cuando sucedió esto? Pues los doctores realmente se sorprendieron y siempre que caminaba yo por el hospital, de hecho no me acordaba de esa parte hasta ahorita que lo mencionaste, decían que era un milagro que estuviera ahí caminando en el hospital. Todavía fue un poco difícil porque en nuestro caso mi mamá no conocía de Dios, aunque mi papá sí, y mi mamá siguió con el tratamiento de la quimioterapia. Entonces tuve que pasar todas las consecuencias que la quimioterapia trae consigo. Mi cabello se cayó, tuve algunos problemas en mis intestinos a raíz del medicamento y por la debilidad tenía que estar en una silla de ruedas porque no tenía suficiente fuerza para caminar en ese momento. No podemos decir que fuiste sano por la quimioterapia, porque tú fuiste sano antes de la quimioterapia, pero simplemente continuaron con el tratamiento. Sí, así es. Yo creo que a mí me sanó Dios, que el milagro fue hecho desde el momento en que mi papá realizó la oración, pero como mi papá no vivía con nosotros, la que tomó la decisión de seguir el tratamiento fue mi mamá. Entonces también pienso que Dios trabaja de maneras diferentes con cada persona y creo, aunque suene loco, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo el proceso que yo vi al estar en el hospital, mirar a los demás chicos que estaban en la sala de oncología infantil morir cada semana y que ya después no estuvieran, mirar cómo mi cabello se caía, la debilidad, todo eso que pasé, me ayudó a entender quizás un poco el dolor de las personas. Y por eso creo que todo nos ayuda para bien a los que amamos a Dios, porque me da empatía por aquellas personas que están viviendo una situación similar y a veces estoy bien cansado, pero no puedo dejar de ir a estar un momento con esas personas, orar con ellos, decirles que Dios tiene una esperanza, que tiene vida eterna para nosotros. Dices algo muy cierto. Usted que me está escuchando, yo sé para ciencia de verdad que me consta todo el trabajo que han tenido aquí en Los Mochis, Sinaloa, tanto Chris de Apóstoles de Rap, también Jesús de la Cuarta Tribu y los otros grupos que es Corrales y Grupo Respaldo, han estado trabajando mucho y a pesar de tanto el trabajo, Chris ha dado la oportunidad de compartir este testimonio con ustedes, con nosotros. Y algo que me impresiona mucho, amigo Chris, es dónde fue que se originó tu cáncer, en la garganta. Cualquier persona con un problema así simplemente ya no habla para contarlo, pero el plan de Dios es tan perfecto
que ahora sí que lo contábamos en otro testimonio, de lo más vil y menospreciable, o sea, de lo que uno no da ni un peso, no tiene una esperanza, de ahí elige Dios para hacer cosas grandes. Y vaya que tienes un ministerio muy fuerte, que es el ministerio de, ¿cómo lo podremos decir? Alabanza. ¿Cómo consideras de predicar por medio de la lírica? Pues no podría darle así como un nombre, porque aunque nosotros usamos la música, es una herramienta en nuestra manera de pensar. La música solamente es la herramienta para que la gente pueda conocer a Dios. Entonces, la parte fuerte realmente de lo que hacemos es cuando tenemos la oportunidad de contarle al mundo entero lo que Cristo ha hecho por nosotros y que puede hacerlo por ellos también. Entonces yo uso las canciones para que en un lugar la gente se acerque y escuche la parte que para mí es importante. Igual la música me encanta y le doy gracias a Dios que me permitió pues dedicarme a lo que me gusta, que yo nunca imaginé esas cosas. Todo lo que he vivido, todos los viajes que he tenido, todo lo que Dios me ha permitido ver, es algo que para mí era imposible totalmente, pero Dios tiene un propósito para cada persona y yo siempre le pido que Él lo siga cumpliendo en mí todos los días. Amén. Y sin duda alguna, nos estamos brincando a la parte de donde ya es Christopher con Cristo. Pero vamos, cuando tú ya pasas tu proceso de quimioterapia, regresando a tu testimonio de salud, pasas tu proceso de quimioterapia, sales ya con un nuevo diagnóstico o ya con recesión con remisión de cáncer, y empiezas otro proceso. Sí, creo que... Porque ahí no aceptaste a Jesús, reconociste la sanidad, pero no habías tenido un encuentro con Dios. Sí, así es. Mi papá me regaló una Biblia y yo en el hospital la leía todos los días, pero ni le entendía nada porque tenía 11 años, pero la leía. Y ahí es donde puedo comprobar que es verdad lo que la misma Biblia dice, que la palabra de Dios es medicina para nosotros. Leía bastantes capítulos, demasiados, todos los días. No había televisión. Lo único que había a mi alrededor era gente que estaba enferma, ni siquiera nos dividía una cortina. Todos juntos. Todos juntos. Entonces, lo único que me distraía de eso era leer la Biblia, y por eso lo hacía todos los días. Si hay algo que yo pueda recomendar es que lean la palabra de Dios, porque trae sanidad y trae medicina para nosotros. El proceso para mí, después de salir del hospital, fue sanar mi corazón, porque el cáncer no solamente te deja consecuencias físicas, sino emocionales. Así es. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende porque no ha vivido algo similar, pero es algo que te marca, ver cómo se te cae el cabello, ver que no puedes hacer lo mismo que las demás personas sí pueden, el mirar que en ese tiempo a mí sí me tocó mucho la discriminación. Gracias a Dios hay más información acerca del cáncer en esta época, pero cuando yo era niño, cuando me enfermé, creían que el cáncer era lo mismo que el SIDA o muy parecido. Entonces la gente pensaba que se contagiaba y nadie entendía. De hecho, yo me acuerdo que cuando me enteré que tenía cáncer, no podía dejar de llorar por todo el día, porque había visto películas donde siempre el que tiene cáncer o la que tiene cáncer se muere. Entonces yo dije, me voy a morir, no tengo esperanza, me voy a morir, porque incluso era el pensamiento de todas las personas. Y aún la realidad, la triste realidad, es que hoy en día muere más gente de cáncer que en el tiempo que a mí me dio. Es demasiada la gente que muere de cáncer. Tan solo yo mi abuela murió de cáncer, mi prima murió de cáncer. Yo sé que más de una persona de las que está escuchando este programa tiene algún familiar que quizás haya fallecido por cáncer. Y es algo que va en aumento y nadie lo dice, pero es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Incluso tiene mucho que ver que la medicina pues no es la más adecuada en México y en Latinoamérica, porque fuimos a España, gracias a Dios, en el 2019, y allá el cáncer no es una causa de muerte, prácticamente son bien pocos los que mueren de cáncer. Yo no sabía eso, fue algo que me sorprendió. No lo habías percibido porque simplemente no habías estado en España. Digo, yo no estoy en España ni tampoco sabía, es nuevo para mí, pero sin duda alguna
sin duda alguna, lo que Dios hace lo hizo perfecto. Y a pesar de que tú estabas en un momento donde tenías miedo, 11 años, Cris, 11 años donde la mentalidad de un ser humano en esa no es totalmente madura, no alcanza a percibir, incluso puede ser bueno y puede ser malo, por la inocencia, pero si a la inocencia le agregas factores de miedo, factores donde, sabes, estoy viendo películas donde todos los que tienen una enfermedad como la mía están muriendo, viene el miedo, viene una depresión quizás. Pues en ese tiempo yo me acuerdo que lloré mucho cuando tuve que raparme, pero me dijeron, es que si no te rapas solamente vas a tener huecos en tu cabello y te vas a ver peor. Y para ayudarme, mis primos también se raparon. Entonces eso pues me hizo sentir un poco mejor. Pero la realidad es que me rechazaban bastante en la escuela. A mí me daba mucha vergüenza no tener cabello, entonces me ponía una gorra el primer día que yo llegué a la secundaria porque me dijeron, no vayas a la secundaria. Quítate la gorra, te dijeron. No me dijeron eso, pasó la directora y me dio el manotazo en la cabeza. Entonces, yo me acuerdo que iba caminando por los pasillos de la secundaria y me empujaban y me tiraban y decían, quítate, ahí viene el canceroso, no te vaya a contagiar. Y lo más triste de todo es que como no había dinero en mi casa, yo pedía dinero en la primaria o en los lugares con botecitos con mi foto. Entonces estaba difícil la situación y todo eso, como te decía. ¿Y esos eran motivos para tus compañeros utilizar el bullying? Sí, de burlarse. Todo eso fueron marcas que se fueron haciendo en mi corazón. Entonces, en lugar de yo ser agradecido con Dios, como nos pasa a muchos, en lugar de agradecer, empezamos a quejarnos y a ver lo que creemos malo a nuestros ojos, que hoy veo que tenía un propósito en mi vida. Sin duda alguna las enseñanzas, mi Cris. Sí. Yo sé que Dios está tocando ahorita tu corazón al recordar, porque cuando nosotros recordamos de dónde nos saca Dios, de dónde nos trae Dios para ponernos a un lugar, decimos, Dios, qué bueno eres, cuán grande eres tú. Y sin duda alguna, Cris, por todo lo que pasaste, la enfermedad, haber superado la enfermedad por gracia de Dios, por sanidad de Dios, empezar el proceso de enfrentarte a toda una, vamos a decirlo así, una sociedad, aunque hayan sido adolescentes en secundaria, pero una sociedad donde la educación de las familias hacia los hijos no es de, hey, respeta a tu hermano, ama a tu hermano, que es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, amar a nuestro prójimo. No, al contrario, así el que sobreviva el mejor, y si tenemos a alguien que vemos que no tiene la misma condición que yo, los vamos a humillar para sentirnos mejor nosotros. ¿Qué fue lo que te pasó? Que te estaban haciendo heridas a tu corazón, te estaban marcando tu corazón, y como dices tú, a pesar de haber recibido un regalo tan grande que era la sanidad, los golpes después de la sanidad te afectaron tanto, nunca llegaste a pensar, no, pues mejor me hubiera muerto en lugar de recibir todo esto. De hecho lo pensé un montón de veces y fue algo que me costó mucho superar. Por eso te decía que tenía un propósito, porque las heridas que quizás varias cosas me causaron fueron borradas cuando conocí a Jesús. Entonces la gente está llena de heridas aún dentro de la iglesia. En las calles hay gente que está marcada por algo. Algunos fueron marcados por el cáncer como yo, marcados por el abandono de sus padres, marcados por algún abuso, marcados por la pobreza, marcados por cualquier cosa. Pero el día en que yo conozco a Jesús, entiendo que hay algo que puede marcar tu vida más allá de cualquier herida que tú hayas sufrido. Y comprendo que las marcas en las manos de Jesús, las marcas en sus pies de los clavos, las marcas que dejó la corona de espinas, las marcas de la lanza en su costado, todas esas marcas son suficientemente grandes para borrar cualquier marca que la vida te haya hecho. Así es. Traigamos toda la honra y gloria de Dios. Yo estoy aquí sintiendo la presencia de Dios. Yo sé que usted me está escuchando y este mensaje está llegando directamente al corazón, así como con una espada de dos filos, atravesando hasta las coyunturas de todo ese corazón que a lo mejor puede haber estado tan duro, pero Dios está haciendo algo. Yo sé que lo está haciendo, y es por eso que vamos a ir a un pequeño corte técnico, mi estimado Cris. Sí. Pequeño corte, y vamos a regresar y platicaremos cómo fue
ese momento de tu encuentro con Dios, donde tú dijiste, Dios, quiero hacer un pacto contigo, quiero comprometerme contigo, Señor, yo me entrego a ti, pero me lo cuentas después del corte, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Después de este breve corte, vamos. Y estamos de regreso en tu programa Testimonio Visión Vida con esta hermosa participación de nuestro amigo Christopher Jiménez de Apóstoles del Rap. Yo sé que usted ha escuchado su música, yo sé que usted, si no lo ha escuchado, búsquela, vaya rápidamente a buscarlo en las plataformas como Spotify, iTunes, en YouTube. Ahí donde podemos encontrar tu música, ¿en dónde más? Sí, pues en todas las plataformas digitales. De hecho, pues con que le pongan en Google Apóstoles del Rap, ahí le va a mandar varias opciones para escucharlo. Varias opciones, sí. Apóstoles del Rap. Y bueno, estamos con Chris platicándonos de su testimonio y haciendo el resumen rápidamente. Dios lo sanó de cáncer en la garganta, que se distribuyó por varias partes de su organismo y salió victorioso por la gracia de Dios. Empieza a enfrentar enfrentarse a la sociedad, que por falta de educación, por falta de muchas cosas no entendían, y se enfrentó a bullying, a burlas y a cosas complicadas y difíciles. Pero le decía yo a Chris, aún así en ese momento él no había tenido un encuentro con Dios. Ya nos platicaba él también que muchas veces él decía, no, pues hubiera quedado mejor allá en el hospital a continuar con todo lo que conllevaba después, que era esas heridas causadas por la lengua, esas heridas causadas por palabras, que a lo mejor una herida con un cuchillo, una navaja, te cortas, te sale sangre un ratito, pero luego sana y se cierra. Pero muchas veces las heridas causadas por las palabras, por la lengua, hieren de tal manera que quedan heridas abiertas. Así es, y sobre todo porque nosotros creemos las cosas que muchas veces dice la gente acerca de nuestra persona. Y ese es el problema, creer ese tipo de cosas en lugar de creer lo que Dios dice de nosotros. Y quizás es porque no hemos conocido a Jesús, o tal vez ya lo conocemos y aún así creemos todo lo que la gente dice, sabiendo que realmente Dios llama las cosas que no son como si fueran. Yo siempre lo he mencionado donde voy, cuando la gente miraba a un niño con cáncer en una silla de ruedas y calvo, sin esperanza ni futuro, Dios miraba a una persona que un día iba a estar con tal donde al mundo entero del milagro que Él había hecho. Así es. Entonces, los ojos de Dios nos miran diferente a como los demás nos ven. Él siempre es capaz de ver lo que ni siquiera nosotros podemos, porque
al mirarme yo al espejo, igual veía al mismo niño con cáncer que todos miraban, pero Dios no. Dios miraba a la persona que Él me va convirtiendo poco a poco, porque aún me falta mucho por alcanzar lo que quiere de mi vida, pero pues intentamos hacer lo mejor posible. Amén. Y bueno, te hacía una pregunta antes de irnos al corte, mi estimado Chris. La pregunta que te hacía es, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo era tu vida en ese momento cuando tú te topas ante la presencia de Dios? Porque sabemos que el que tiene un encuentro con Dios no regresa igual. Yo estaba enojado con la vida y en cierta manera culpaba a Dios, a pesar de que Él me había sanado, lo culpaba por todo lo malo que me había pasado. Y hay mucha gente que toma la misma actitud, dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno permite que esto pase? ¿O por qué si Dios es todopoderoso deja que haya guerras, que haya hambre y todas esas situaciones? He entendido que Dios no tiene la culpa de nada de esas cosas, que muchas son consecuencias de lo que los mismos humanos hemos hecho, y otras cosas sí tienen un propósito de parte de Dios y nos ayudan para bien, como lo mencionaba hace rato. Pero yo estaba lleno de odio, lleno de rencor, no solamente contra la vida, contra Dios, contra mi familia, contra toda la gente que me rodeaba. Culpaba a todos del problema emocional que yo tenía, pero nadie tenía la culpa más que yo mismo, porque eso era algo que estaba en mi corazón y que había dejado avanzar mucho. Entonces llego a la iglesia porque invitaron a mi mamá, tenía 18 años yo. Y prácticamente fui obligado y estaba hasta atrás enojado, nada más escuchando y diciendo que el pastor estaba contando puras tonterías. Yo decía, eso no es cierto, no es verdad, Dios no ama a la gente, Dios nunca me ha amado a mí, porque si Él me amara no hubiera dejado que un niño de 11 años tuviera cáncer, habiendo asesinos, habiendo violadores que hacen... Estén sueltos. ¿Cómo va a permitir que alguien que no hacía nada malo, según yo en ese tiempo pensaba, se enfermara de cáncer? ¿Cómo va a permitir que mi papá me abandonara? ¿Cómo va a permitir que vivamos en pobreza? Porque en ese momento de mi vida nosotros estábamos en una casa sin pagar renta, que prácticamente pues nos metimos ahí ¿A invadir? Sí, a invadir, y luego no había que comer, bastantes problemas. Trabajé teniendo cáncer, de hecho, porque no teníamos otra opción. No era un super trabajo, pero empaquetando bolsas en Soriana, en H-E-B, en Walmart, en Aurrera, en todos los Tú no supermercados. preocupes, menciónalos todos aquí. David paga el gol. Bueno, ahí le pones ¿cómo se dice? Una censura. No, adelante. No, trabajé en todos y tenía cáncer y tenía que trabajar, no hay otra opción a veces para salir adelante. Entonces todo eso me llenó de rencor hasta ese día que estaba escuchando al pastor hablar y me manda a llamar a mí y me dice, Chris, Jesús quiere cambiar tu vida. Gloria a Dios. Y yo me burlo de él y le digo, Jesús, no me vengas con esos cuentos, tú no sabes lo que yo he vivido, tú no sabes lo que yo he sufrido, le contesté. La actitud que muchos tomamos cuando nos hablan de Dios. Amén. Y él me dijo, bueno, Jesús estaba contigo en medio de esas situaciones, pero tú no le dabas la oportunidad de que te ayudara. A ver si es cierto. Le respondí, ¿qué tengo que hacer para que tu Dios me ayude según? Y él me dijo, una oración. Así que ese día él me llevó a hacer una oración, y yo la hice solo para burlarme y demostrarle que Dios no existía. Pero el problema es que a mitad de la oración sentí como unas ganas de llorar bien grandes que no podía controlar. Estaba llorando y me daba vergüenza porque siempre tuve un corazón muy duro. El cáncer hace el corazón duro de la gente. Yo he ido a hablarles de Cristo a las alianzas anticáncer y es la gente más enojada que existe con la vida. Sí. Están enojados, súper enojados. Y yo les platico, entiendo cómo se sienten, pero Dios puede hacer un milagro y he visto que Dios lo hace en ese momento, pero mi corazón estaba bien, bien duro y aún así empecé a llorar y trataba de esconder mis lágrimas, pero no podía. Y cuando terminó esa oración, sentí como si una mochila con piedras se cayera de mi espalda. Entonces, a partir de ahí empezó un proceso de cambio en mi vida, pero le agradezco muchísimo a Dios por haberme alcanzado aquella noche en la que no tenía la mejor actitud de todas, pero aún con una mala actitud que yo entré a esa iglesia, no salí igual, porque cuando una persona conoce a Jesús, verdaderamente nunca vuelve a ser igual. Amén, gloria a Dios. Ay, aquí el ambiente en cabina está que Dios está obrando
de una manera sorprendente la cobertura de Dios, de lo que Dios hizo en la vida de Chris, el volverlo a repetir, el volverlo a compartir. No es de que eso fue en el pasado y que nada más se hace en el pasado. No nomás es en el pasado. Lo que Dios hace es para siempre. Él es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si tú lo estás escuchando de algo que Él vivió en el pasado, créalo. Yo te invito a que creas en lo que Dios puede hacer en tu vida, en lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Y esto no es todo. Ya escuchábamos que a pesar de un niño donde se enfrenta a situaciones de salud, situaciones con la sociedad, con sentimientos que le marcaban su vida, Dios hace algo sorprendente. Pero no sé si sea en ese orden donde ya empezaste con este ministerio, o cómo fue que llegaste a este ministerio. Esa es una parte extraña porque al inicio, cuando conocí a Jesús, en la iglesia que yo iba, decían que el rap era del diablo y que no le gustaba a Dios. Antes decían que la batería era del diablo. Sí, entonces yo estando en esa iglesia hacía ya música de rap antes de conocer a Jesús, pero todas mis canciones hablaban como resentimiento, hablaban odio. Era una manera en la que expresaba lo que estaba sintiendo. Te desahogabas. Así es, entonces en la iglesia me dicen que eso no le gusta a Dios, hacer ese tipo de música, y yo digo, pues entonces ya no lo voy a hacer. Y dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo como por un año, hasta que un día el pastor, no sé qué fue lo que le hizo cambiar de opinión, tal vez querer acercarse a mí, porque yo siempre fui muy cerrado, muy tímido, no hablaba con nadie. Y me dice, deberías hacer una canción para el Día de las Madres. Y yo odiaba a mi mamá bastante. ¿Pero tu mamá también asistía a la misma iglesia? Sí, en ese tiempo estaba asistiendo. La historia de mi mamá es algo realmente complicado y muy extraño, que es bien largo de contar todo lo que quizás me ha tocado pasar. Pero en ese tiempo mi mamá estaba normal y yo la odiaba. La mamá a veces se lleva la peor parte. Como mi papá se fue, y tocó todo. Yo la culpaba a ella de que se había ido mi papá, aunque no era su culpa. Y me enojaba más con ella que con mi papá, porque era con la persona que más tiempo pasaba. Entonces me dice, tienes que hacer una canción para el Día de la Madre, y yo no quería, pero como Dios estaba trabajando ya en mi corazón, hice una canción. Como era muy tímido, me acuerdo que me subí a cantar y la leí, estaba mirando al piso, no miraba la cara de la gente porque me daba vergüenza, no me movía nada, estaba parado estáticamente como un árbol. Recitando prácticamente. Sí, y no miraba a nadie, no quería ver a nadie porque dije, no creo que les vaya a gustar. Entonces, donde ya termino de cantarla, levanto la mirada y veo que casi toda la iglesia está llorando en ese momento. Y pensé, pues, a lo mejor canto bien feo y por eso la gente llora o algo así. Pero nos hice llorar con mi voz, dijiste. Sí, pero en realidad pude sentir en mi corazón que Dios me estaba llamando y que Él quería hacer algo conmigo, que no tenía idea ni siquiera del alcance que algún día iba a tener. Y fue la manera en la que Dios me llamó. Ya después el pastor me decía de vez en cuando, haz una canción para tal día y así. Y un día me dijo, deberías contarle a la gente que tuviste cáncer. ¿Cómo se llama tu pastor? Era el pastor de la iglesia a la que iba en ese momento, se llama Santiago Salazar. ¿Vive todavía? Sí, le mandamos un saludo, pastor Salazar. Tenemos muy buena relación, pero ahí hay otra cosa, es que está muy largo de contar. Él pertenece a Asambleas de Dios. Entonces, yo salí de la iglesia porque no había oportunidad para una persona como yo en esa denominación. De hecho, hasta la fecha es muy poco lo que yo voy a Asambleas de Dios. Muchos piensan, son divisiones, pero no. Te digo porque yo también he salido de una congregación y fui a otra congregación. Los planes de Dios no se cierran, no se limitan. Ese fue, no te hablé a ti. No se cierran ni se limitan a una denominación. La grandeza de Dios es amplia. Sí. Y si Dios te dice, hijo, yo te hice crecer aquí, pero es necesario
que yo te lleve a otro lugar, porque haré que tu ministerio se cumpla a mi propósito, no el propósito de uno, y no el propósito a lo mejor de algún otra persona que a lo mejor considere que es el correcto. El propósito de Dios es el correcto. Sí, y sobre todo porque yo no me fui así de que dejé de ir a la iglesia, sino tenía una relación cercana con el pastor. De hecho, él nos llevaba comida y para mí fue como un padre, el padre que no tenía. Y oraba por mí, siempre estaba al pendiente. Él fue el que me impulsó y me dijo, deberías hacer la canción de cuando tuviste cáncer. A mí me daba vergüenza, porque como ya me había crecido mi pelo, ya nadie sabía. Entonces, volver a recordarle. Si nadie sabe, mejor, porque me van a discriminar, era mi pensamiento. Yo les dije, algún día cuando haga música y sea bien famoso, voy a cantar que tuve cáncer, pero ahorita no. Ahorita no. Y al final me convenció de hacerla, y me acuerdo que el día que la canté en la iglesia había una hermana de rodillas hasta el frente y llorando bastante, y al final se me acerca y me dice, Cris, perdóname porque lloraba para que tú te fueras de la iglesia. Entonces, a veces, como te decía hace rato, no sabemos el alcance que la música puede tener cuando está bien dirigida. Cuando salgo de la iglesia, el pastor me da su bendición. Hasta la fecha tenemos una buena relación. De hecho, en uno de los videos nuevos que va a salir, grabé en la iglesia del pastor Santiago Salazar. Él me prestó las instalaciones para grabar unas tomas. Bendecimos la vida del pastor Santiago Salazar. Y actualmente voy a una iglesia que se llama Casa de Vida. Mi pastor se llama Carlos Arámbula. Pero, como digo, no tengo una mala relación con el pastor anterior con el que estuve, sino al contrario. Somos amigos y creo que si no lo hubiera conocido, pues no sería la misma persona. Dios pone en nuestro camino las personas indicadas que nos ayudan a moldear el carácter para ser más parecidos cada día a Jesús. Así es, y sobre todo entender lo que lo que debe predominar es el amor. El hecho de que ya no estés con tu pastor donde naciste, pero amas a tu pastor, amas a la iglesia donde saliste, y amas al pastor donde estás congregándote. Bendecimos la vida de tu pastor. Bueno, ahora sí que los dos pastores, porque los dos han pastoreado tu vida. Sí. Sin duda alguna. Entonces tu ministerio empieza a crecer, Cris, en esta nueva congregación donde empiezas. Sí, pero en ese periodo pasaron muchos años. A mí me tocó una etapa en México, podría decirse complicada. Cuando Funky llegó a este país, empezó a agarrar un poco más de fuerza el género urbano. Así es. Entonces, el pastor Santiago Salazar me pagó un boleto para ir a un concierto de Funky. Y ahí fue cuando yo escuché y dije, pues entonces sí se puede, sí, ¿no? Se puede. Después de todo eso salgo de la iglesia, y en ese periodo es en el que voy a pasar a la otra iglesia en la que estoy actualmente. Pero mientras tanto estaba viendo cómo salir adelante, cómo hacer las cosas, porque no tenía la experiencia y no había como que un antecedente para saber por dónde ir. Entonces oraba, le pedía a Dios dirección, y me acuerdo que llegamos a ir a eventos, nadie nos hacía caso, nadie levantaba las manos, era como que ya van a cantar eso, ni pongan atención. Ya van a empezar a hacer ruido. Sí, y todo ese periodo nosotros grabamos con lo que teníamos a la mano. Hasta que un día, después como de 6 años de haber empezado a hacer música para Dios, ya estaba como frustrado. La gente, a veces cuando la promesa que Dios tiene para su vida tarda en llegar, se frustran. Yo estaba muy frustrado porque pensamos que todo va a ser perfecto cuando seguimos a Dios. O a veces nos muestran a un Dios diferente al que es, y nos dicen, si tú te acercas a Dios, todos tus problemas se van a acabar. Pero esa no es la verdad. En realidad, cuando te acercas a Dios, no es que se acaben tus problemas, sino que sabes cómo enfrentarlos. Exactamente. Pero tenemos que aprender a decir las cosas como son. Y realmente para mí es mejor, porque Dios es un Padre verdadero, que en lugar de quitarte los problemas para que todo sea perfecto y fácil, te da la fuerza para enfrentarlos, y eso es lo que hace un verdadero papá, porque te ayuda a ser una mejor versión de ti. Fíjate, dato curioso, haciendo la analogía del padre a un hijo, el padre que le da todo
así directamente y que no le enseña a su hijo a enfrentar quizás los problemas y le dice, no lo hagas tú, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo, y no lo deja hacer las cosas, ese hijo pues no está capacitado para enfrentarlos cuando papá no esté. O lo que hace papá es enseñarte, yo así lo veo, de tal manera de que aunque tú estés ahí, él está contigo y que no te va a permitir caerte, golpearte, pero estar contigo enfrentando esas batallas y segura la victoria. Sí, así es. Yo siempre, cuando estoy un poco triste, tengo un recuerdo de mi infancia muy marcado. Antes de que mi papá se fuera, lo veía poco porque por su trabajo viajaba bastante. Y cuando llegaba, pues yo me ponía feliz y corría, levantaba los brazos para que me cargara. A veces yo me imagino haciendo lo mismo entre los brazos de Dios. En otra ocasión mi papá me regaló una bicicleta y me acuerdo que yo no le sabía dar sin las llantitas de atrás, no sé cómo se llaman. Las llantitas. Sí, y se las quitó y estaba atrás agarrando la bicicleta y luego me soltó para que le diera yo solo. Pero no sé por qué, como que ese recuerdo me marcó y yo siempre a veces oro y le digo a Dios, Dios, yo quiero que tú nunca sueltes. Cuando yo vaya en la bicicleta, me lo imagino así, le digo, nunca me sueltes. Porque para mí depender más de ti cada día es lo mejor. Cuando nosotros crecemos tenemos que dejar a nuestros papás y hacer nuestra propia vida, pero en el caso de Dios, cuando más creces, más cerca tienes que estar del papá, así yo lo veo. Eres una persona que crece más, entre más cerca estás de Dios, entre más cerca estás de tu papá y entre menos te despegues de él, entre más tiempo pases con él. Entonces yo siempre le digo, por favor, a mí no me sueltes, porque si yo me subo a cantar un día y no estás, te vas a caer. Sí, va a ser un súper fracaso, me voy a caer de la bicicleta. Sin duda alguna. Cris, pues ya estamos llegando al final de este programa. Sin duda alguna ha sido casi toda una hora de una experiencia muy hermosa con tu testimonio. Pero tengo que hacerte una pregunta, o mejor dicho, una petición. Si tú tuvieras la oportunidad de hoy en día tener enfrente, así como si fuera el lente de la cámara, a una persona que está pasando por cáncer, por lo que tú pasaste, que está pasando por problemas emocionales al enfrentarse, cualquiera que sea el problema, y que la gente lo discrimine, y esté pasando por un momento pésimo, o bien, si está pasando por problemas de heridas causadas por palabras que han generado unas heridas abiertas en tu corazón, si tú les tuvieras enfrente, ¿qué les dirías? Pues primero que nada, que Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no se olvida de ti. La Biblia dice en forma de pregunta, ¿se olvidará la mamá del bebé que llevó en el vientre 9 meses? ¿Se olvidará la mamá de aquel bebé que dio a luz? Y luego vuelve a preguntar, aunque a ella se le olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Son palabras de Dios hacia nuestra vida. Aunque tu papá se olvide de ti, aunque tu mamá, aunque el gobierno, aunque la gente que te rodea se olvide, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y siempre que yo pienso que una promesa ha tardado en cumplirse, me acuerdo de las palabras de Dios hacia mi vida, diciendo que nunca se va a olvidar de mí. Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo. A veces puede tardar un poco en llegar, pero no te des por vencido, no te rindas, porque en ocasiones he conocido tanta gente que se rinde exactamente antes de lo que Dios tenía para ellos. En el 2018 yo pasé un problema muy grave en mi vida y ese problema marcó un antes y un después. Y siempre me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido por ese problema. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera seguido adelante, no hubiera alcanzado todo lo que Dios me ha permitido alcanzar? Tal vez tú estás viviendo una situación dura, complicada en este momento y sientes que es el punto de quiebra en el que ya no hay esperanza, y que ya no hay salida, ya no hay solución. Pero yo te puedo decir que en aquel momento que seguí adelante, Dios me dio la fuerza para no rendirme. Vino los mejores años y todavía sé que faltan más de mi vida. Mejor. Pasé de no haber alcanzado nada a alcanzar 4 veces más de lo que había hecho jamás en tan solo 2 años, y yo no lo podía creer, porque el proceso que estás viviendo solamente te está preparando para lo que Dios realmente
tiene para ti. Quizás es un cáncer, quizás son problemas en tu matrimonio, quizás es problemas económicos, tal vez es alguien de tu familia que está en las drogas, que está en los vicios y no puede salir ahí. Cristo es el doctor que puede sanar lo que sea. Él es el médico de médicos, el doctor de doctores. Él cura el corazón, Él cura las familias rotas, porque ha curado la mía, ha sanado mi corazón. Él cura la pobreza incluso, porque la Biblia dice que Él levanta del polvo al pobre, lo sienta con príncipes y le da un lugar de honor. Y Él cura toda enfermedad, porque la oración de fe sana al enfermo, el Señor lo levantará, y si cometió pecados, le serán perdonados. Amén. Cris, aprovechando la recta, dirige una oración por todas esas personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que van a repetir el mensaje, porque yo tengo una fe de que este mensaje se va a reproducir en hospitales, se va a reproducir de padres a hijos que están pasando quizás por problemas de bullying, que identifican algún problema, algo similar. Dirígenos una oración. Sí, claro. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque no hay nadie como tú. Te pido en el nombre de Jesús que por favor toques el corazón de cada persona que está escuchando o mirando este programa, Señor. Que la barrera de la distancia no es un problema para ti. Tu palabra dice, si un hijo le pide a su padre pan, no le da una roca. Si le pide pescado, no le da una serpiente. Si nuestros padres, siendo malos, saben darnos buenas cosas, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. Hoy te pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para que empiece a tocar la vida de cada persona a distancia, que empiece a sanar toda enfermedad. Haz un milagro de sanidad en los hospitales que se está reproduciendo esto. Trae esperanza a aquellos que los doctores se la han quitado, que les han dicho que el diagnóstico es malo, que solamente tienen poco tiempo de vida. Señor, en ti hay vida eterna. En ti hay vida verdadera, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero tú, Jesús, viniste a dar vida en abundancia, no una vida media, no incompleta, una vida verdadera, total y real. La mejor vida que existe es contigo, Jesús. Trae esperanza a los matrimonios que se están rompiendo hoy en día. Todos piensan que lo mejor y lo más fácil es el divorcio, pero tú, Jesús, quieres matrimonios unidos. Tú quieres que los esposos miren a su esposa y la amen como tú nos amas, Jesús, dice tu palabra. Que la traten con amor, con cuidado, con respeto, que sean románticos. Haz que los matrimonios se unan nuevamente. Tantos niños que se meten a las drogas y a los vicios porque sus padres los dejaron, porque vieron un mal ejemplo en sus papás, porque se separaron y no supieron cómo enfrentar ese problema. Hoy te pido que tú seas el papá de cada persona que está escuchando esto o viéndolo, Señor, como ha sido mi padre. Sé el padre de todos aquellos que se sienten solos en este momento, y abrázalos con ese amor que un día me abrazaste, papá, con ese amor que lo cambia y lo transforma todo, con ese amor tan grande que cubre multitud de pecados, que sana heridas, porque tú eres el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tú eres el que quita los corazones duros como piedra y pones un corazón de carne para amar, para perdonar, para alabar tu nombre, para sentir que su corazón, que estaba muerto y deprimido, vuelva a latir y lata conforme al tuyo, al ritmo de tu corazón pueda latir. Señor, quita todo pensamiento depresivo de suicidio. Por favor, tú que estás pensando en quitarte la vida, hay esperanza para ti. Hay vida para ti en Cristo Jesús. No es el final del camino, aunque tu comienzo haya sido pequeño. Tu final estado será grande en gran manera, dice la Biblia. Quita todo pensamiento, Dios, de las personas que se quieran quitar la vida, que sepan que todavía tienes un propósito, que la buena obra que has comenzado en ellos la vas a perfeccionar día con día hasta que Cristo vuelva. Levanta del polvo al pobre, siéntalo con príncipes, dale un lugar de honor, suple lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Trae sanidad física, trae sanidad emocional, porque tú, Jesús, fuiste molido por nuestros pecados, herido por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus heridas fuimos curados. El castigo que nos tocaba a nosotros, tú lo llevaste en la cruz. La corona de espinas, los clavos en tus manos, en tus pies, la lanza en tu costado, los golpes en tu cara, Jesús. Todo eso
lo pasaste, no porque los demás te obligaran, sino porque tú quisiste y te quedaste clavado en la cruz, no por los clavos, sino por amor. Te quedaste clavado por amor a Los Mochis, por amor a Guasave, por amor a Mazatlán, por amor a Choice. Te quedaste clavado por amor a Monterrey, a Chihuahua, a cada estado de la República Mexicana, por amor a aquellas personas que están debajo de un puente drogándose, por amor a aquellos que caen de borrachos en los parques, Señor, por amor a aquellos matrimonios rotos, por amor a la gente que ha sido abandonada, por amor a todos aquellos que son despreciados y viles ante los ojos de los demás. Te quedaste clavado en la cruz. Por amor a cada una de esas personas, por amor a los que están escuchando este mensaje, tú te quedaste clavado. Por amor a aquellos que no tienen esperanza. Y por tus heridas nosotros fuimos curados. Y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús creyendo será hecho. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Te entregamos toda la honra y gloria a Dios. Christopher, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Sin duda alguna, lo que Dios hizo en este momento, contigo, conmigo, los que estamos aquí en cabina, los que están escuchando, sin duda alguna va a traspasar fronteras. Lo digo por fe. Bendecimos tu vida en nombre de toda la congregación Visión Vida, que es la congregación de donde yo pertenezco. En nombre de Activa 95.9, bendecimos tu vida, tu ministerio, de tal manera que de igual manera seguirá traspasando fronteras. Lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo contigo, no ha terminado. Todavía falta lo que Dios irá a hacer contigo. Y siempre será mayor la que está por venir. Amén, amén. Y pues muchas gracias por la invitación. Quisiera que todas las personas también se lleven en su corazón que no solo se trata de lo que Dios hizo en nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él nos enseña que somos como una carta abierta. El mundo escribió sobre nuestras vidas cosas malas, pero un día llegó Jesús para borrar todo lo que el mundo escribió. Y lo que Él escribe en ti no es con tinta, ni con pluma, ni sobre una piedra, sino Él escribe con el poder de su Espíritu Santo. Amén. En tu vida. Y cada día está escribiendo un nuevo capítulo. Que el capítulo que escriba a partir de hoy sea distinto a todo lo que viviste antes, porque si alguno conoce a Jesús, es una nueva persona y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Pues quedamos despedidos, no sin antes, pues nuevamente yo sé que Chris nos sigue compartiendo, pero algo que quisieras agregar, Chris, para finalizar. ¿Qué pudiera agregar para la gente? No se rindan, pase lo que pase. Dios tiene un plan y un propósito perfecto siempre y cuando tú lo entregues en sus manos. La Biblia dice que pongamos nuestro camino en las manos de Dios, pongamos todo lo que hacemos en manos de Dios, confiemos en Él y Él hará. Y toda mi vida se ha basado en eso. Yo le digo a Dios, tengo esto, no tengo lo necesario para hacer las cosas, pero lo pongo en tus manos y tú haz lo que quieras con esto. Y pues aquí me tienen bastantes años después viviendo algo que jamás soñé vivir. Amén. Pon lo que tienes en las manos de Dios, que ahí es donde realmente tiene que estar. Amén. Y bueno, usted y yo tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 6:30 de la tarde para un programa más de Testimonio Visión Vida. Recuerda, estás escuchándolo a través del 95.9 de FM, Activa, Radio Activa, la radio que me edifica. De esta manera quedamos despedidos. Nos vemos hasta la próxima.